tema que tiene muchos intereses y en mi caso casi un interés personal. Llevo muchos años dedicado al tema de América Latina y hablar de los problemas del mundo visto desde el sur, que es un poco la idea que me gustaría expresar aquí, pues creo que tiene algún interés para los hombres y mujeres que somos del norte y vivimos en el centro del sistema. Yo creo que, antes lo ha dicho el compañero, vivimos, yo diría así, telegráficamente, ¿no? El final de una ilusión y el retorno del mundo duro y terrible. Y este país lo vive así. Y yo creo que llevamos casi 2 años paralizados por la crisis. Sería muy importante preguntarnos por qué de esta parálisis, qué ha ido pasando para llegar a esta situación. Y luego pensar en la alternativa. Yo no voy a hacerlo así, pero sí constatar el momento psicológico que vive la sociedad española en general y las clases trabajadoras en particular, que es el final de una ilusión y el retorno del miedo, de un miedo de masa, profundo, arraigado, porque es despertarse de un mal sueño. Y esto del despertarse de un mal sueño, recuerdo mucho la película que ustedes recordarán del Gato Pardo, que hablaba de que Sicilia no quiere despertarse de un mal sueño. Y yo creo que este país no se quiere despertar de este mal sueño. Y cree que es cosa pasajera lo que estamos viviendo. Y yo creo que ahí está un gran problema, un problema de fondo, que deberíamos de ayudar colectivamente a esclarecer, a iluminar y por lo menos intentar resistirse no a la barbarie en general, sino a la barbarie que ya existe en nuestras sociedades y que se va a ir agravando en el futuro. Quizás lo más importante es intentar recomponer un análisis global, ¿no? En este rollo macareno que es la globalización, se suele hablar mucho de globalización, pero casi nunca tenemos un análisis global de la propia globalización. Y es porque, como es un término ideológico, impide que se conozca lo que hay detrás de eso que se llama la globalización. Pero yo creo que lo primero es tener una cierta idea de cómo este mundo ancho y cada vez más ajeno para las personas está articulándose y se está vehiculando, y cómo eso afecta al sur y cómo el sur está respondiendo ante eso, que es un poco lo que yo con brevedad intentaré hacer. Porque lo primero es lo importante. O sea, ha desaparecido el mito de la globalización feliz, ha desaparecido el mito de la globalización armada y ahora nos encontramos con la realidad de que el capitalismo existe, de que el capitalismo es de suyo, que funciona a través de crisis y que estamos en una recesión universal que parecía que ya se había acabado. Los teóricos de la globalización, Greenspan entre ellos, habían hablado que los ciclos económicos se habían acabado. Y en un país como este hemos vivido un ciclo de crecimiento de 13 años que ha tenido efectos devastadores sobre la conciencia de los trabajadores. Así de simple. Desde ese punto de vista, yo solamente lo voy a enumerar, hay que pensar que la crisis viene para quedarse y va a transformar nuestra realidad. Es decir, un largo periodo de estancamiento económico, con fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo extremadamente fuertes, que seguramente comenzarán en el segundo semestre de este año, un agravamiento de esta crisis general, que solamente ha señalado su aspecto más cruento, pero que sin duda nos va a ocasionar problemas muy serios. Pero hay una idea bien importante que me gustaría dejarla, porque creo que es una idea que expresa muy bien el proceso, pero sobre todo
si no la captamos bien, estamos perdidos frente a los medios de comunicación. Esta crisis es una crisis de sobreproducción capitalista, en lo cual lo financiero es, no diré secundario, es un efecto y no la causa. Primero porque en la economía capitalista lo financiero y lo real van siempre juntos. Y en segundo lugar, la crisis es de la economía real, que se basa en una sobreexplotación de los trabajadores. El sistema no ha sabido nunca superar la contradicción que está en la esencia de la fuerza de trabajo y de toda mercancía en general y de la fuerza de trabajo en especial, que es que alguien tiene que producir lo que los trabajadores producen sistemáticamente, perdón, alguien tiene que consumir lo que los trabajadores producen. Parece una tontería, pero no es así. No es así. Y la globalización, en gran parte, ha sido el instrumento para intentar superar esa realidad. Es decir, la fuerza de trabajo no es solo un coste, es una renta. Y esa contradicción, que es la contradicción esencial del sistema capitalista, se intenta superar de muchas maneras, de muchas formas. La globalización, la llamada globalización, ha sido un elemento de eso. Y la otra ha sido la financiarización. La financiación ha sido el intento de superar los problemas que tienen que ver con la sobreexplotación, cuyo índice más sobresaliente, lo ha dicho antes el compañero, es el descenso vertiginoso de la renta salarial en el conjunto de renta nacional en todos los países centrales. Que ese es el escándalo político que nadie habla. El escándalo político es las desigualdades y las desigualdades de renta, riqueza y de poder que se han acentuado en esta sociedad y que es lo que de alguna manera ejemplifican como ninguna cosa qué cosa es esto del neoliberalismo. Por tanto, eso es un dato que yo creo que es esencial. Si no se da uno cuenta que la crisis es producto de que los ricos son cada vez más ricos y que los trabajadores son cada vez más pobres y defienden su poder en la sociedad, estamos perdidos, porque ya estamos en el territorio del enemigo. Y ya nos toca, a partir de ese momento, a la política de rebaja. Sí. Hoy son los salarios, mañana será nueva forma de contratación, el salario indirecto se reduce, el salario social también, y al final nos vamos encontrando con que nos tocan pagar todas las crisis, también esta, en la cual obviamente con nuestro dinero se está pagando a los capitalistas su propia crisis, con lo cual se demuestra que los ricos también lloran y sufren. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante darse cuenta de ese lado de la realidad. La segunda cuestión que quiero decir es que esta crisis tiene una dimensión geopolítica de enorme trascendencia. Se puede decir que se está produciendo una reorganización fundamental del poder a nivel de la economía mundial. Y que esa transición geopolítica que estamos viviendo va a tener consecuencias incalculables. ¿Cuáles son los datos más relevantes de esa transición geopolítica? La primera, la decadencia del imperio americano. Ahora veremos cómo afecta eso a América Latina. La segunda, obviamente, la emergencia de nuevos países, lo que se llaman países de la periferia, continentales de la periferia, que se están convirtiendo de facto en nuevas potencias mundiales y que están construyendo un mundo tendencialmente multipolar desde el punto de vista socioeconómico, que terminará siendo multipolar desde el punto de vista socioeconómico, cultural y político-militar. Inevitablemente. Esa realidad, esa transición geopolítica que estamos viviendo es es un aspecto esencial de la crisis, para decirlo en plata, ¿no? Si nosotros hacemos como han hecho dos